las válvulas del corazón solamente hacen ruido cuando se cierran. El plan en común era salir afuera, hacer tu residencia afuera y volver. Era la clase más alta que se iniciaba con la universidad. Se veía mucha o muy poca gente de tez morena, de tez negra en las universidades públicas. Pero el brasilero es mucho más corporal a la hora de expresar sus emociones. Vas a revalidar para España. Y yo decía, no, me voy a Brasil. ¿Brasil? No siempre tienes que estar en una situación adversa para salir del país. A veces es un llamado realmente para salir de tu país. Me fui enamorando de las oportunidades que tiene el Brasil. Me gustaría regresar, pero no como médico. Hay aplicativos, por ejemplo, en donde las guardias las agarras por el aplicativo. Hola, soy Maricel y esto es ¿Qué tal, Doc? Te invito a hacer una pausa con café en mano para disfrutar de esta primera temporada. Cada 27 de cada mes hablaremos con una persona inspiradora del campo de la salud, que con sus experiencias nos harán ver que nada es imposible y que mucho más allá de la medicina o de lo intelectual, descubriremos el lado luchador de esas personas que se propusieron alcanzar sus objetivos y que no se dejaron intimidar por las fronteras o culturas diferentes, enseñándonos que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Aquí empieza ¿Qué tal, Doc? En esta octava parada hablamos con Alejandra Villanueva, cardióloga que vive en Sao Paulo. El salir de su país no fue fácil, pero gracias a ese proceso muchas puertas se abrieron y le ayudaron a evolucionar hasta llegar a ser la persona que es actualmente. Para poder homologar el título de médico tuvo que estudiar los exámenes de portugués de la modalidad del CELPE-BRAS, para luego poder continuar creciendo profesionalmente en el ámbito de la cardiología. Pero ella también ha ido desarrollando otros aspectos, sobre todo en la psicología y últimamente en el arte digital. Toda una caja de sorpresas. Quédate conmigo para revivir el buen momento que pasamos con este personaje que no para de crecer y evolucionar. Adelante, Alejandra. Muchísimas gracias, Alejandra, por haber aceptado esta conversación, por haber dado un poco de tu tiempo y poder contarnos tu experiencia. Bienvenida, ¿qué tal, Doc? Muchísimas gracias, Mariciel. Estoy muy contenta de poder participar en tu cuadro. Me pareció muy, muy genial la idea de reunir médicos que se han aventurado a salir de sus propios países, que han hecho un destino de repente fuera, ¿no? Y que tienen muchas experiencias que compartir. Entonces, me siento muy, muy halagada de poder participar en tu cuadro, en tu proyecto. Y espero poder contribuir, ¿no? Para poder compartir más experiencias con nuestros compatriotas, con otros médicos que también tienen este sueño de repente de volar fuera, ¿no? Y conocer el mundo. Muy bien, muy bien. Bueno, para nuestros oyentes, ya saben que los podcasts anteriores hemos estado hablando más con gente de Perú, yo soy peruana, pero últimamente hemos tenido también algunos compañeros, entrevistas de gente del extranjero, y entonces, ¿puedes explicarnos un poquito de dónde eres, dónde estudiaste y cómo así te animaste a salir de tu país? Ok. Yo soy chalaca, soy del Callao, nací en el Callao, pero la mayor parte de mi vida viví en Lima, ¿no? Soy peruana. Hice la carrera de medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de América del Sur, y es una de las universidades más reconocidas en mi país, en Perú. Y bueno, más o menos cuando era el tercer año de facultad, estábamos cursando fisiología, hubo este profesor que me acuerdo que el salón era tipo aquellos que es como un anfiteatro, estos que suben, que tienen un... ¿El Paraninfo o no? Era otro. Era otro, pero parecido con el Paraninfo. O sea, la estructura era como de un Paraninfo, ¿no? Como de un anfiteatro.
Entonces, este profesor estaba el salón con mucha bulla, todos estábamos conversando, y me acuerdo que entra este profesor y cierra la puerta con mucha fuerza y todo el mundo se quedó callado, todo el mundo se quedó callado. Y él comienza la clase diciendo, las válvulas del corazón solamente hacen ruido cuando se cierran, igual que esta puerta. Cuando hizo eso, cuando inició la clase de esa manera, yo dije, este es mi lugar, yo quiero ser cardióloga, yo quiero esta lógica, ¿sabes? Este funcionamiento tan lógico, tan vívido, que hacía sentido. Y además esa situación te marcó, ¿no? Porque tú en ese momento todavía no habías decidido una especialidad en concreto. ¿O no ya había decidido, no me había decidido, ¿no? Estábamos haciendo todavía fisiología, ¿no? Ajá, habíamos pasado por varios módulos, habíamos pasado ya nefrología, endocrinología, neurología, y yo no me había decidido, ¿no? Pero cuando este profesor hizo una entrada tan teatral y tan poética, claro, ¿sabes? O sea, me marcó definitivamente, porque encontré, la verdad, un lugar de arte, de poesía, ¿no? Qué bonito. Dentro de la medicina. Entonces yo dije, quiero ser cardióloga, ¿no? Y cuando llegué más o menos al 6º año, que ya fue el internado, me adentré más, ¿no? Ya a la práctica, ¿no? Y en esa época, muchos de mis compañeros de promoción ya estaban pensando en salir del país, ¿no? Más o menos el 20% de mi promoción ya tenía esa visión de salir del país. A mí nunca se me había ocurrido salir del país, la verdad, ¿no? Pero ¿Por qué año fue más o menos? Era cuando decidiste, era en 6º año, tú eras la promo 98, ¿no? Sí. Y era más o menos 2004. Claro, en esa época había muchas, bueno, casi las promociones anteriores también, y después como que todos decían, bueno, vamos a salir afuera, había mucha gente, ¿no? El plan en común era salir afuera, hacer tu residencia afuera y volver, porque se veía lo que se veía, era que los residentes de fuera, del extranjero, eran más reconocidos que los residentes nacionales, que los residentes que hacían la residencia en el país. Y no necesariamente para quedarse a vivir afuera, sino simplemente porque, bueno, era la moda, por decirlo así. Exacto, o sea, era un método que veíamos que se valorizaba más, ¿no? Parecía que los médicos que venían de formarse afuera eran más reconocidos, tenían más incentivos, ganaban más, tenían más lugares de trabajo, ¿no? Entonces, más o menos el plan en común era, vamos a salir afuera a estudiar y regresar, ¿no? Ok, claro. Entonces, ese era el plan, ¿no? Entonces, conversando con amigos que también ya se habían interesado en cardiología, de repente antes que yo, y estaban mucho más interesados, y ya tenían contactos de dónde eran los mejores lugares para hacer cardiología. Me enteré pues que tenía más o menos unos 3 lugares, después de conversar con mucha gente, que se caracterizaban por una cardiología muy buena, ¿no? Y muy valorizada cuando se volvía para el Perú. Y era Francia, Estados Unidos, y dentro del territorio sudamericano, Brasil. Tú ahí estabas decidida que querías cardiología. Tú dijiste, o sea, todo tu plan de vida era cardio. Al 6º año ya tenía muy claro que iba a ser cardiólogo ya. Entonces, y de esas 3, ¿cómo decidiste por irte o a Francia, Estados Unidos o Brasil? ¿Cómo Estados fue? Unidos, en esa época yo lo descarté por el sistema de salud, ¿no? Ok. En esa época no había Obamacare, ¿no? Sí, y muchos escuchaba de este sistema de salud en donde si al paciente se le acababa la plata, tú tenías que botarlo del hospital, sacarlo del hospital a como de lugar, ¿no? Porque no había
ningún tipo de subvención gubernamental para cubrir eso. Ujú. Eso me parecía completamente deshumano. Claro. Yo dije, yo no voy a poder trabajar tranquila en un lugar así. Mm. No voy a poder. Y menos como cardióloga, porque como cardióloga tú ves que el paciente necesita, como todo ser humano, como todo el cuerpo, todo el funcionamiento Claro. humano, necesitas de un tiempo de internación para Claro. compensar a tu paciente y dejarlo ir para su casa, darle de alta Ujú. con una calidad, una mínima calidad de vida, pues, ¿no? Claro. Entonces yo decía, no, no voy a poder. Entonces Ujú. descartado. Francia tenía mucho la limitación del sistema de revalidación, que es Ah. mucho más demorado, ¿no? Además Ujú. del idioma, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, descarté Francia por esos motivos y me concentré en las opciones de América del Sur. Ujú. Y entre ellas, la que más me llamó la atención fue Brasil, ¿Tenías porque otra opción de América del Sur, otro país? Argentina. Ah, Argentina también. Ok. Argentina también tiene buena escuela de cardiología, tiene mucha investigación en cardiología, Ujú. ¿no? Entonces tenía esas dos, Ujú. eh, pero por algún motivo me interesó mucho más Brasil, de repente también por motivos de repente políticos. En esa época Mm. Brasil tenía un sistema de salud mucho más fuerte, Brasil tenía un sistema de salud más cuajado, Brasil tenía ya un sistema de salud muy parecido con España, pues, ¿no? Este sistema de Ya. salud universal, o sea, Mm. todo el mundo lo puede usar, la salud es garantizada y gratuita para todo el mundo, ¿no? Ujú. Claro, Eh, esa es la situación ideal para un médico, ¿no? Porque, bueno, uno cuando no tiene ese sistema de poder curar, poder tratar, nos sentimos muy frustrados también, ¿no? Esa es sí, una limitante. sí, Ujú. exacto, ¿no? Sí. Entonces, para mí era muy importante ejercer mi profesión sin comprometer mi conciencia, sin comprometer mis valores morales, ¿no? Mm. Entonces, investigando el sistema de salud brasilero y las condiciones económicas que Brasil tenía en ese momento, ¿Qué eh, presidente estaba allí en ese Lula, momento? Lula, Ah, ok, Lula, ¿no? ok, ok. Entonces, en esa misma época, más o menos, se veía una crisis en Argentina, una crisis política en Mm. Argentina. Entonces, me enfoqué en Brasil. Yo dije, no, Brasil económicamente está mejor, el sistema de salud me va muy bien, Ujú. el idioma no es tan complicado, ¿no? Ujú. Entonces, es muy parecido con el de nosotros, entonces me voy a Brasil, ¿no? Claro. Entonces, decidí por todos esos motivos venirme para acá. Muy bien. Y me vine después de hacer mis SERUMS, ¿no? El Servicio Rural Urbano Marginal, ahí en Perú, que lo Ujú. hice justamente en la frontera, ¿no? En la Ah, frontera entre Brasil y Perú, que es en Madre de Dios, una ciudad que se llama Iberia. Iberia, ok. Ujú. Y entonces aprovechaste allí para aprender. ¿Tú ya sabías un poco de portugués, de brasileño o no? Todavía no. Antes de irme a Iberia, yo hice 2 meses de portugués. Entonces yo Mm. tenía un nivel muy básico de portugués, ¿no? Mm. No me atrevía ni siquiera a hablar portugués porque era muy básico, ¿no? Era el Ujú. the books on the table, así, ¿no? Era muy, muy, muy basiquita. Ok. Entonces, me fui para allá justamente Ujú. con la esperanza de hacer este intercambio de idiomas, ¿no? Y Claro. ver el estilo de vida, ¿no? Ujú. Y Y ahí realmente, en Iberia tenías allí pacientes entonces también de la parte de Brasil. Podías sí, atenderlos. sí, porque muchas veces hacíamos campañas de salud. Ujú. Y Iberia, la verdad, no es la ciudad más fronteriza con Brasil. Hay otra ciudad Mm. que es más fronteriza, que se llama Ujú. Iñapari, que queda a 1 hora de Iberia. Ah, yo estaba en Iñapari. Sí, porque Ah, justo es la sí, frontera, es la frontera. Ah, ok. Y claro, entonces Iberia es una ciudad un poco más grande, porque Iñapari es más pequeñita, ¿no? Es, sí, bueno. exacto. Iberia es un poquito más grande, ¿no? Ok, Iberia es un poco ok. más grande. Sí. Si no recuerdo mal, en esa época Iberia tenía 3.000 habitantes y Iñapari tenía 1.000. Y ahora también hay la carretera interoceánica En que ha ese tiempo no facilitado. había. ¿Y tú cómo ibas? Exacto. O sea, porque era trocha antes, o sea, no Era había. trocha, era trocha. Entonces, condicionábamos una pickup o Ujú. esas, station wagon, ¿no? Una camioneta. Sí. Agarrábamos nuestras cosas para la campaña, medicamentos,
insumos básicos, y agarrábamos 1 hora de camino en trocha, ¿no? Hasta Ñapari, ¿no? Okay. Y ahí era parte, ahí había más brasileños, ¿no? O sea, era... Sí. En Iberia todo el mundo habla portugués, pero hay pocos brasileros en Iberia. Ahora, en Iñapari hay muchos más brasileros, ¿no? Okay. Y en las campañas había la oportunidad de atender a brasileros porque pasaban los brasileros a atenderse al lado peruano, ¿no? Entonces atendí a algunos brasileros, sí. ¿Y tú sabes por qué razón preferían los brasileros? ¿Era porque allá en la parte brasileña no habían médicos o por qué? ¿Por qué preferían venir a la parte de Perú? ¿Era más cercano por comodidad? Así, hay dos cosas que aquí siempre los pacientes me refirieron de los médicos aquí en el Brasil. En primer lugar, la ciudad fronteriza con Brasil es Acre, ¿no? Es Río Branco, ¿no? Que es la capital de Acre. Y Acre es un estado dentro del Brasil que es muy olvidado, ¿ya? Es como decir que de repente Huancavelica en el Perú, ¿no? Okay. Porque a veces nosotros tenemos la teoría, bueno, en Perú al menos, que las fronteras con Brasil son súper desarrolladas o que son diferentes a Perú, porque, bueno, en Perú las fronteras en general son las más olvidadas, ¿no? Porque son distantes y tal. Okay. Son diferentes, o sea, cuando tú pasas al lado brasilero, del lado peruano al lado brasilero, realmente toda la arquitectura cambia, ¿no? Se ve más inversión en el lado brasilero, ¿no? Se ven carreteras gigantes, se ven haciendas gigantes, se ve realmente calles todas asfaltadas, ya no camino de trocha se ve, pero cuando, por ejemplo, tú comparas Acre, ese estado tan lejano, con Sao Paulo, es una diferencia, pero garrafal. Aquí, pues, tú ves de repente un puesto de salud en cada distrito, sin contar con la movilidad, ¿no? Los ómnibus, el metro, ¿no? Es otra infraestructura. Entonces, realmente, comparando, por ejemplo, un estado tan económicamente tan valorizado y activo como Sao Paulo y Acre, Acre está bastante olvidado dentro del punto de vista brasilero, pues, ¿no? Entonces, lo que había allá en el sistema de salud de Acre era realmente falta de médicos. Muchas veces faltaban médicos, ¿no? Ese era uno. Y otro que hasta hace de repente un poquito antes del gobierno de Lula, era muy difícil que la gente pobre entrara a la universidad. ¿Ya? Diferente de Perú. Claro, porque en Perú las universidades públicas, todos tienen acceso. Si estudian y trabajan. Exacto, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay cursos que te preparan para la universidad muy baratos, ¿no? Yo hice varios cursos, inclusive con beca, me ganaba mi beca, hacía mis exámenes y me ganaba mi beca, y podía hacer estos cursos para prepararme para la universidad. Aquí en Brasil, hasta antes del gobierno de Lula, no había ese tipo de incentivos, entonces era la clase más alta que se beneficiaba con la universidad, ¿no? Entonces, los médicos que salían de esas universidades eran médicos que no tenían ninguna identificación con las clases más pobres, más bajas. Entonces, los habitantes, por ejemplo, de Acre, se quejaban mucho de que los médicos no los miraban a los ojos, no las atendían de manera muy rápida, no tenían un trato humano, ¿no? Entonces, eso se quejaban mucho para mí los pacientes de ese lado, ¿no? Entonces, me imagino que por todos esos elementos, esas dificultades, ellos preferían de repente atenderse un poco más en el lado peruano, pues cuando había estas campañas. Claro, ¿no? claro. Y en el sistema de salud, ahí en Brasil, ¿es como en Perú o bueno, en otros países también de América Latina, que hay un servicio obligado rural después de los estudios de medicina? No, ellos no lo tienen. Ellos pasan por los puestos de salud, o sea, son rotaciones que ellos tienen en puestos de salud, pero no es obligatorio
para ellos Ok, irse a lugares lejanos, como es para nosotros de repente en el Perú. ok. Lo quisieron implantar muchas veces y Ujú, no se logró hasta ahora, ¿no? ok, ok, ok. Entonces, ha mejorado bastante el acceso a la universidad para gente pobre. Ujú, Eh, Antes, por ejemplo, se veía mucha o muy poca gente de tez morena, de tez negra, en las ujú, universidades públicas aquí en Brasil. Ahora ok. eso está aumentando, ¿no? La Pero, mayoría de médicos era blanco, ok, ¿no? ok, ok. Y de clases más altas. Y Ahora, por la ejemplo, universidad, antes, o sea, pública, nunca se pagaba, o sí se pagaba. No, no. La universidad pública no se paga. La universidad no se es paga. así como en Perú, no se Pero, paga. y qué es lo que ha cambiado que antes no podían entrar y ahora sí? ¿Era porque no tenían la preparación o qué Se es lo creó que? un sistema, ahora se creó un sistema de cuotas, o sea, se crea un sistema en donde una parcela de las vacantes para la universidad son destinadas justamente a personas menos privilegiadas. Mm, Entonces, ellas compiten por estas ok. vacantes, ¿no? Ah, muy bien, Entonces, claro. con eso, ¿no? Que es un método que se implementó no solo en el Brasil, sino en muchos otros países, Ujú, inclusive más de economías más desarrolladas, pues, ¿no? Entonces, a vale. partir de esto, ya se ve mucha más variedad, ya se ve mucho más acceso de esas clases, ¿no? Mm. Y mucho más acceso de esas, eh, de esas De todos los personas. pueblos también, ¿no? Porque supongo que en las Exacto, ciudades más grandes había más estudiantes, pero de los lados pequeños no se animaban a ir porque veían como algo inalcanzable, como un sueño. exacto, Okay, ¿no? okay. Y Entonces ahora, entonces tú comenzaste a ir cuando hiciste el Serum, ya hiciste como una migración progresiva, ¿no? Porque estabas en el límite entre Perú y Brasil. sí, ¿Cómo fue eso? Porque vivías casi dos culturas al mismo tiempo, es muy, muy rico. sí, así. Ah, el lado brasilero, el lado peruano, perdón, el lado peruano ya era casi brasilero, o sea, eh, yo no sentía mucha diferencia, ¿sabes? Al pasar de frontera, yo no sé, porque la verdad, como somos latinoamericanos, todos tenemos muchas cosas muy parecidas, ¿no? El latino Ujú, tiene esta cosa del cariño, el latino tiene esta cosa de la comida, mucho aprecio por la comida y esta cosa de las fiestas y la música y más ha llegado a músicas mucho mm, más bailables. Entonces, la verdad, claro. fue una transición suave. Ujú, No me costó, ujú, no fue una cosa traumática, no. Al mm, contrario, ¿no? El brasilero es muy mm, acogedor, ¿no? mm. Mucho más que el peruano, inclusive, o Ah, sea, sí. no en términos de gentileza, Sí, somos igual de gentiles, pero el brasilero es mucho más corporal a la hora de más expresar abierto, sus claro. emociones. Entonces, por ejemplo, ya vienen y te acabaron de conocer y ya te están dando aquel abrazo que tú dices, Dios mío, pero, ¿sabes? Yo te acabo de conocer, ¿no? Yo me quedé, la primera vez que yo recibí ese ¿Por qué me abrazo, yo no abrazas? sabía cómo, exacto, yo no sabía ni cómo responder, porque el peruano pues te da un besito pues en el cachete o Claro. un O aprieto sí, de claro, mano, si son hombres en la mano. Sí, sí, sí. exacto, ¿no? No, o sea, vinieron y con todo, ¿y cómo estás? Y aquel palmetazo, y yo te juro que yo estaba así toda reprimida porque nunca había recibido un abrazo. Y después Claro. me di cuenta que todos los brasileros son así. ¿Y hasta con los Entonces, pacientes o no? Las de los pacientes ya es un poco más. no, con los pacientes es un poco más ya esta relación Claro. médico-paciente, ¿no? Pero con los colegas cuando te ves, digamos, en el hospital, se abrazan. La misma Ah, cosa, te abrazan, te besan, o sea, y es aquel abrazo largo, así como que no te vieron hace 5 años, pero te vieron ayer, o sea, ¿sabes? O ok. sea, ellos son súper corporales, o sea, Mm, la expresión de ellos es con el cuerpo, con las manos, con el cabello, con la risa, entonces eh, fue muy caluroso mm, esa bienvenida y esa transición. Para mí ok. no me costó nada esa transición. La Al única cosa, contrario, te ayudó para decidir y estar segura de que te querías ir a Brasil. sí, me hizo sentir en mi casa.
O sea, el brasilero me hizo sentir en mi casa. Brasil me hizo sentir como si yo estuviera en Lima, como si estuviera viviendo con mi familia. O sea, familia no me faltaba, ¿no? Perfecto. Entonces fue una transición deliciosa, completamente, ¿no? Claro, obviamente con la nostalgia de mi familia, de mi comida, especialmente, porque como la comida peruana no hay en ningún lugar, no hay en ningún lugar. Claro. Discúlpenme quien me está escuchando de otras partes, pero es que si ustedes probaran la comida peruana, Ya, sí, sí. no hay igual, ¿no? Sí. Pero de todas maneras no fue una transición dramática o traumática, fue muy deliciosa la transición. ¿Y cuando terminaste el servicio rural, directamente te fuiste a Brasil o te quedaste un poco más de tiempo en Perú? ¿Cómo hiciste para los trámites para trabajar? Justo, o sea, en el servicio rural urbano marginal, en el SERUMS, ahorré toda mi plata, mi salario, para justamente poder vivir aquí en el Brasil, porque es caro, ¿no? Especialmente Sao Paulo es una ciudad muy cara, y hacer los papeles. Entonces, la verdad, yo me quedé, creo que unos 6 meses nada más en Lima después de que volví a Perú, lo que duró hacer mis trámites, y después me vine a Sao Paulo. No me quedé mucho. Ok. Y luego hiciste los trámites en Lima mientras estabas esperando y después te fuiste directamente. ¿O cómo? Sí. Yo tenía una amiga aquí, que fue una amiga del internado, ¿no? Yo tenía una amiga ya aquí y ella ya tenía un año aquí, ¿no? Y ella, la verdad, me pintó un panorama bastante difícil, que era realmente bastante difícil, ¿no? El proceso de revalidación en Brasil no era un proceso fácil, ¿no? Y ella realmente me dijo toda la verdad, o sea, me dijo, es difícil, primero tienes que dar una prueba de portugués, después tienes que dar una prueba de medicina, después tienes que sacar la visa, y solamente después de eso puedes ejercer. Entonces yo aquí ya tengo 1 año y medio, me dijo ella, y no lo estoy consiguiendo. Pero si tú quieres, si es tu sueño, vente que yo te acojo aquí, vente que yo te ayudo y aquí nos ayudamos juntas, ¿no? Entonces, yo hice mis trámites y era muy así, no era desanimador, pero yo me sentí extraña porque cuando yo me iba a hacer mis trámites en la universidad, las personas que hacían mis trámites me decían, vas a revalidar para España. Y yo decía, no, me voy a Brasil. ¿Brasil? Porque en esa época... Era la moda, hice todos a España. Y España tenía las puertas abiertas, pues, ¿no? Claro. Y para nosotros que hablábamos español, claro. La revalidación, pues, era rápida y era fácil. Entonces, todo el mundo creía que yo me iba a España. Cuando yo decía Brasil, ¿qué vas a hacer aquí en Brasil? ¿No? Está todo el mundo revalidando para España, es tan fácil irse a España, ¿por qué no te vas para España? Porque yo me quiero ir a Brasil. Exacto, o sea, era una fuerza... Ibas contra la corriente, ¿no? Exacto, esa era la sensación, ¿no? No sé lo que estoy haciendo, o sea, es más fuerte que yo, pero yo me quiero ir a Brasil, o sea, es allá donde yo quiero estar, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de las advertencias, por ejemplo, de mi amiga, yo dije... No me interesa, o sea, quiero intentarlo, voy allá, ¿no? Porque ella me decía, es difícil, yo estoy aquí tanto tiempo, no lo consigo. Le decía, no importa, yo voy. No importa, me voy, ¿no? Muy bien. Mi familia me suplicó para que me quedara. Mi papá es médico en Perú, entonces él me decía, yo te puedo conseguir trabajo, aquí tú puedes conseguir estabilidad. Así, Mariciel, realmente es un llamado, ¿no? Salir de tu país a veces no depende de situaciones adversas, o sea, no siempre tienes que estar en una situación adversa para salir del país, a veces es un llamado realmente para salir de tu país, es una fuerza mucho más grande que la tuya. Claro, ¿sabes? Porque tú no estabas obligada a irte de Perú, tenías en teoría buena situación, podías haber hecho la especialidad en Perú, pero bueno, una vez escuché, ¿no?, que la inmigración puede ser por obligación o decisión. Y es cierto que cuando lo haces por decisión es como que es menos complicado, entre comillas, ¿no? Porque cuando es obligado, claro, es que como que tú estás bien y te lanzan allí, en cambio tú ya de por sí querías Brasil, te gustaba la cultura y fue un poquito todo más fácil, aunque todos te decían que de no ir. Sí, era un sueño, ¿no? Es diferente cuando realmente es una posición
de obligación o es una posición adversa, ¿no? Que tú tienes que salir de tu país por una posición adversa. La mía Claro, no fue así. claro. Y realmente emigrar es un derecho del ser humano, porque realmente no solamente hay emigraciones que vienen por una obligación o porque estás contra la espada y la pared. La emigración Claro, puede ser un sueño, simplemente un exacto. sueño. Entonces tenemos ese derecho, tenemos el derecho de soñar. Bueno, este episodio de Smash Section vamos a tener como invitada a la creadora de la página de Instagram de Neutrófilos. Bueno, con nosotros tenemos a Gabriela, bienvenida. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo se creó esta página, cómo se inspiraron en crearla? Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Bueno, comenzando, la página se creó básicamente para compartir resúmenes, compartir un poquito sobre medicina y ya va a cumplir un año, fue creada en septiembre del 2020. Creo que todos en la pandemia hemos buscado algo de lo que aprender, entonces una de las cosas de las que pude aprender fue un poquito sobre diseño y es así como nace la página. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Y entonces en esta página, ¿qué es lo que das a conocer? ¿Sobre todo son resúmenes de medicina en general o es algún tipo de área en específico? Sobre todo son resúmenes en medicina, sin embargo también comparto varias dinámicas, comparto semanas académicas, ponencias, curiosidades y también he estado compartiendo no solo destinado a medicina, sino en general a los estudiantes un poquito sobre hábitos, técnicas de estudio y demás. Muy bien, muy interesante. He visto en la leyenda del Instagram que eres embajadora de Grupo CTO. ¿Haces lives conjuntamente con el Grupo CTO? Sí, y variedad de dinámicas. Una vez al mes hacemos una dinámica con Grupo CTO de Ecuador y pues ustedes pues, podrán recibir beneficios si se encuentran en estas dinámicas, como pueden ser sorteos de varias becas y también sorteos de sus manuales que son súper que chéveres para la preparación de diversos exámenes internacionales. Perfecto, muy bien. Luego, ya para terminar, entonces, ¿a qué grupo de personas está dirigida sobre todo esta página? ¿Cuál es tu público objetivo sobre todo? Bueno, sobre todo está dirigido para estudiantes que quieran conocer un poquito más sobre medicina, lo más importante, y también cosas que van más allá de la medicina, como mencionaba, lo que eran los hábitos, cosas que pueden encontrar interesantes en diversas series sobre medicina. Entonces, está destinada sobre todo a ese público, sin embargo, siempre abiertas las puertas a las demás personas que quieran pues, aprender un poco más sobre estas áreas. Muy bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu página, Gabriela. Y antes de despedirnos, ¿nos puedes repetir el nombre y en qué redes te podemos encontrar, por favor? Claro que sí, es Neutrófilos con doble O en tro y pueden encontrarme tanto en Instagram como en Facebook y también tenemos una página de TikTok y la vamos a tener mucho más activa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Ahora sigamos con la entrevista. Adelante, Alejandra. Y cuando decidiste, tú te querías ir y tal vez regresar, o ya dijiste, no, yo quiero Brasil porque me gusta la cultura y todo. O no, No, todavía yo me no. enamoré después. Yo me enamoré de Brasil después. O sea, Ah, la, la, la- el objetivo era el mismo de todo. O sea, yo voy, ujú, hago cardio, me regreso y soy ok, cardióloga en el Perú, ¿no? ok, ok. Pero me fui enamorando del país, me fui enamorando de su gente, me fui enamorando de las oportunidades que tiene el Brasil, ¿no? Ujú, Porque es un país gigante, ¿no? Entonces hay claro, oportunidades en muchos lugares, ¿no? claro. Y además ahora tú Eh, vives en Sao Paulo, en una ciudad, una de las ciudades más grandes, capitales más grandes del mundo, ¿no? Es sí, enorme. exacto, ¿no? Entonces todo eso me fue conquistando y dando el conforto como para yo decidir
quedarme todos estos años que me he quedado, ¿no? Que ya estoy aquí, ya 15 años aquí. 15 años, 15 años. 15 años estoy aquí en Brasil. ¿Y alguna vez te ha dado la sensación, no sé, la saudade, como, no sé, de regresar a Perú? Sí, o sea, yo visito a mis papás por lo menos una vez por año, ¿no? Uh-huh. Cuando se puede 2, o los traigo para acá, para Brasil, para que ellos conozcan que les encantan las playas, ¿no? Me gustaría regresar, pero no como médico. Yo soy igual. ¿Sabes? Sí. O sea, uh-huh. De repente es por el panorama todavía de mercado, ¿no? Porque uh-huh. todavía el panorama de mercado para un médico en el Perú es muy diferente, por ejemplo, que aquí en Brasil, ¿no? Uh-huh. El panorama de mercado todavía para el Perú es mucho más competitivo porque las regiones que más pagan son las regiones que más médicos tienen, ¿no? Claro. Entonces te terminan pagando de cualquier manera en comparación, te terminan pagando mucho menos, pues, ¿no? O sea, porque claro, hay más personas. O sea, por ejemplo, si te vas a Lima, ¿no? Hay muchos más médicos en Lima, entonces terminan por una guardia, te terminan pagando de repente la mitad de lo que te pagan aquí, por ejemplo, ¿no? Claro. Y si te vas de repente a provincias, de repente pierdes un poco la cercanía con la familia y pierdes un poco también en conforto, pues, ¿no? No tienes tanto acceso de repente a actualizaciones o a tecnología que de repente en las grandes capitales tienen. Entonces, todavía de repente esas cuestiones de logística, de mercado y de realidad peruana de repente no me incentivan a regresar como médico, pero claro, sí como otra cosa, ¿no? Entonces, claro. Ahí vino justamente al encuentro la psicoterapia, ¿no? Estoy haciendo muchos trabajos artísticos y estoy experimentándome como artista visual, ¿no? Eso ya lo vamos a hablar porque es muy interesante, es una cosa, bueno, que a nuestros oyentes, ella no solo es cardióloga, no solo es médico, está explorando y está desarrollando una parte en simultáneo que ya nos vas a contar, pero dime ahora, un día en el hospital clásico en Sao Paulo, cuéntame un poco en qué hospital estás, ¿cómo es ahora tu día de trabajo? Ya, sí. Yo trabajo en varios hospitales, ¿no? Y en varias clínicas particulares aquí en Sao Paulo, ¿no? Okay. Hago tanto la parte, y tengo mi consultorio privado también, okay. ¿no? Entonces, parte pública y parte privada estás. Sí, en las dos. Sí, en la parte pública y en la parte privada, ¿no? En la parte pública hago más lo que son exámenes de imágenes porque yo hice una especialización en tomografía y resonancia cardíacas, ¿no? Okay. Entonces hago más la parte de imágenes, ¿no? Y en la parte más privada ya hago tanto exámenes de imágenes como consultas, ¿no? Okay. Y en mi consultorio particular ya el atendimiento de pacientes en consultas, ¿no? Okay. ¿Y también haces guardias, trabajas los fines de semana? ¿Dirías que el ritmo de trabajo comparado con Perú es un poco más fuerte o es más o menos igual? No, porque aquí te pagan mucho más por las guardias. Entonces, Mariciel, yo no sé qué es una guardia, hace más de, yo creo que hace 7 años. Hace 7 años que yo no sé qué es una guardia. O sea, yo no hago guardias. Okay. No hago guardias, ¿no? Pero si quisiera, las haría, ¿no? Si quisiera, las haría. Y te pagan mucho más por la guardia. Y son guardias libres, o sea, no necesariamente te tienes que comprometer como de repente en Perú, de repente, o en otros países, en donde, por ejemplo, tú firmas un contrato en donde tú haces ambulatorios tantas horas de exámenes y tantas horas de guardia, ¿no? Sí. Aquí no. O sea, aquí hay aplicativos, por ejemplo, en donde las guardias las agarras por el aplicativo. ¿Ah, sí? O sea, qué bien. O sea, son súper organizados por las guardias. Sí. Sí, entonces, por ejemplo, hay aplicativos, grupos de WhatsApp, exacto, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, este sábado no tengo nada para hacer, me está faltando plata y quiero trabajar. Entonces, entras a uno de estos aplicativos y puedes agarrar una guardia.
Ah, ¿ya? qué chévere. Escuchen Entonces, nuestros oyentes para que en todos los países apliquen esto, porque es cierto, hay gente que no le gusta ser guardias o no queremos porque ya estamos cansados o tal, pero hay gente que sí, entonces esa sí, manera de organizarse es súper versátil, ¿no? Interesante, sí, sí. interesante. Entonces, Bien. eh, yo elegí, por ejemplo, no hacer guardias. La grande parte de mi salario viene de exámenes y viene de Ujú. consultas y este tipo de Ok, ritmo que de repente es más tranquilo, ¿no? ok. Entonces yo hace mucho tiempo que dejé las guardias, pero si yo quisiera volver, por ejemplo, si necesitara hacerlo, si Ujú. me viera en una situación, entonces hay y es este método, o sea, no necesariamente tú tienes que firmar un contrato o, ¿no? Ah, muy Para poder bien. hacerlos. Entonces es un poco más libre y Ok, son bien remuneradas, ¿no? ok. Entonces, fin de semana no trabajas, ni sábados ni No, domingos. no, ni sábados ni domingos, ni Ok. sábados ni domingos Y ya, estoy lo más tarde que trabajes de lunes a viernes, ¿a qué hora es? ¿Hasta 5 de qué la hora? tarde, hasta las 5. 5 de la tarde. Ah, muy bien. Entonces, 5 de la un tarde. horario normal, entre comillas, de lunes a viernes o a lo máximo hasta las 5. Muy bien, Sí, muy bien, sí, ¿no? muy bien. Y ahora con esto de la pandemia disminuí mucho más, ¿no? Mm, claro. Porque realmente con esta situación de quedarte en casa, de tener que cuidarte, comienzas a valorizar otras cosas, pues, ¿no? Comienzas Claro. a valorizar, a querer explorarte en otras cosas, a valorizar cosas más humanas, que de repente Ujú, dejamos de lado por trabajar frenéticamente, por meternos en nuestro mundo de medicina, por mm, querer alcanzar patamares y objetivos que mm, la medicina te coloca y que el círculo médico te coloca. O sea, claro. ya Mm, no es necesario solamente que seas especialista, o sea, ahora tienes que ser subespecialista y después del subespecialista tienes que hacer un máster, después del máster tienes que hacer un doctorado, después del doctorado tienes que hacer un PhD. mm. Yo dije, espera, o sea, para, y si yo no quiero, o Claro. sea, y si yo no Mm, quiero, si no es para mí, si yo quiero pintar, si yo quiero bordar, si yo mm. quiero cantar, o sea, Claro, 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 claro. ¿no? ¿A dónde se va todo esto? Pues no, entonces disminuí mucho más mi ritmo de trabajo Muy bien. para justamente darme espacio para salir de esta cajita de la medicina y meterme en otra. Perfecto. Y vamos a eso. Entonces, en este descubrimiento, ya cuando ya habías logrado tu objetivo de hacer la especialidad, la subespecialidad, comenzaste a hacer un máster de psicoterapia. Sí, sí, ¿Cuá- porque en la consulta, en las consultas me di cuenta que más o menos, por no decir el 100%, pero más o menos un 80% de mis pacientes necesitaban mucho más que un médico. O sea, Mm, necesitaban otro tipo de cura, necesitaban una cura que iba más allá. O sea, los síntomas que ellos tenían no se resolvían con medicamentos, ¿no? mm, Los síntomas que ellos tenían eran de muchos dolores y vivencias que no venían del cuerpo, mm, ¿no? Venían del alma, venían del espíritu, venían de otro lugar. ujú, Entonces, comencé a me interesar mucho por la psicoterapia y en mi movimiento particular de autoconocimiento también yo hacía terapia, ¿no? O mm, sea, hacía mi terapia personal. ujú, Y mi psicoterapeuta era línea junguiana, o sea, era discípula de Jung, ¿no? ujú. Entonces, el abordaje de ella me pareció genial, espectacular. Entonces dije, voy a hacer una posgraduación en psicoterapia junguiana y voy a incorporar esto un poco en mi consulta, ¿no? Ujú, Porque yo veo que hay personas que realmente necesitan mucho más un abrazo en el alma que un abrazo en el corazón, o sea, un abrazo, mm, una cura más de la mente y del cuerpo, del alma que del cuerpo nada más, ujú. pues, ¿no? El cuerpo solamente está siendo un comunicador en muchos de los casos. Entonces decidí hacer esto, ¿no? Decidí hacer esto como un plus, ¿no? Ok, y eso lo hiciste en 2018, hace 3 años. Sí, hace 3 años. Hace ¿Y 3 años. lo has comenzado a poner en práctica en tu consulta? Sí, sí, es difícil, es difícil. Eh, estoy aprendiendo de a pocos eh, estoy aprendiendo de a pocos a quién le puedo ofrecer este servicio o con quién puedo ampliar.
¿no? Porque cuando tú vas a un cardiólogo, realmente la mayoría de personas van para que se les pase una receta para la presión, para la taquicardia, ¿no? Sin esperar que te digan, tu taquicardia significa otra cosa, o sea, tu taquicardia puede ser ansiedad. Tu taquicardia puede ser ansiedad porque de repente estás trabajando demasiado o no te estás dando tiempo para soñar, ¿no? Entonces hay personas que simplemente no están en el momento y en el lugar para escuchar eso, ¿no? Claro. Entonces no ha sido fácil. Se tiene que tener esa sensibilidad, es una sensibilidad que se va adquiriendo, así como la medicina, porque nosotros no salimos formados médicos, ¿no? Nos hacemos médicos en el camino. Es la misma manera, ¿no? Entonces tengo que tener la sensibilidad de quién quiere escuchar esto, quién está en la posición, en el momento de escuchar este tipo de abordaje, ¿no? Para poder abrirme, pero ha sido muy satisfactorio, ¿no? Cuando consigo hacer esto, es muy satisfactorio porque la persona termina desahogándose en el consultorio. Claro. O sea, por ejemplo, van con taquicardias o con dolores en el pecho, que los estudias han pasado por N médicos, ¿no? Se les estudia, se les hace todo, cateterismo, lo que tú quieras, y no les encuentran nada, y van con el mismo dolorcito desde hace 5 años, ¿no? Entonces, cuando tú simplemente cierras todos los exámenes, lo miras a los ojos y le dices, ¿ya te has puesto a pensar que esto puede no ser del corazón? ¿Ya te has puesto a pensar que puede haber sido, por ejemplo, de una pérdida que has tenido, un dolor en el alma, de no haberte escuchado, de haberte negligenciado tus sueños, de haberte colocado en último lugar? Solamente esta introducción ya hace que la mayoría de las personas se abra en llanto, o sea, se abren en llanto, ¿Te ha pasado eso? Se descargan completamente, mucho, se descargan completamente, y ahí comienza ya el proceso de realmente descargar el verdadero dolor, ¿no? Pérdidas familiares, situaciones de vivencia conyugal, de abuso, abusos infantiles, abusos durante la infancia, situaciones así familiares muy traumáticas, ¿sabes? Que se vienen cargando desde tanto tiempo, ¿no? Y la persona no tenía un espacio para desahogarlas, ¿no? No tenía un espacio. Entonces, es muy satisfactorio cuando puedes darle a este tipo de dolor un lugar. Claro, y estás abriendo un espacio en tu consulta. ¿Y esto lo haces en los dos sectores, en el sector público y privado, o lo haces más en tu consultorio, en lo tuyo? Consultorio. Ok. Y cuando haces... En el consultorio, porque el sector público todavía, como en la mayoría de los países, sistemas de salud en nuestros países, es muy pequeño el tiempo que tienes. Exacto, o sea, el primer abordaje dentro de nuestros sistemas de salud es la recuperación, ¿no? Claro. Es intentar que la gente que no está saludable, traerlas a la salud. Entonces, este abordaje todavía de nuestro sistema de salud no te permite así un abordaje todavía del alma, así, en todas las personas, de repente en unas cuantas, pero en una consulta de 15 minutos en un sistema de salud público, no puedes hacer esto. Claro, no se puede. No puedes. ¿Y en tus consultas en privado, antes de aplicar la psicoterapia, cuánto tiempo tardabas, más o menos? ¿Cuánto tiempo te ponías en tu agenda por consulta? ¿Media hora? Antes de la psicoterapia, sí. 20 minutos. 20. Antes de la psicoterapia, 20 minutos. ¿Y ahora? Una hora. Una hora. Una hora. Para los pacientes que yo sé que vienen con esa demanda. O sea, yo coloco entre 30 a 45 minutos porque hay pacientes que realmente no quieren entrar en este terreno, no es el momento de entrar en este terreno, ¿no? Claro. Pero los pacientes que ya conozco, que me traen esas demandas, una hora. Ah, muy bien. Pero tú ya en tu consulta has puesto cardióloga y psicoterapeuta, ¿no? Ellos saben que tú haces este tipo de trabajo. Porque aquí no. Es el momento en la consulta que yo me presento de esta manera, porque
aquí en el Brasil, si tú no has hecho una residencia, si tú solamente no has hecho la residencia, por ejemplo, en psicoterapia, ¿no? Sí. No te puedes divulgar como psicoterapeuta. Tendrías Ok. que hacer la residencia. Ok, Residencia ok. es diferente a posgraduación, ¿no? Claro. Ujú. ¿Cuál era el problema? Que yo quería hacer una psicoterapia, que yo quería estudiar psicoterapia junguiana y no Mm. existe residencia de psicoterapia junguiana. Ah, ok. Era como solo máster, como máster. Exacto. La Ok. residencia de psicoterapia aquí en el Brasil es para la que se llama cognitivo-comportamental. Y Ah, yo no quería ese tipo de abordaje. Yo no quería ese tipo de ok. abordaje. Ok, Entonces, ok. yo decidí hacer como posgraduación, entonces yo no puedo publicitarme, yo no puedo Ujú. anunciarme públicamente como psicoterapeuta. Mas Ok. una vez que el paciente En tu llega a actividad mí, cardiológica lo lo haces. uso como una herramienta, exacto. Lo Claro. uso como una Muy bien. herramienta, ¿Y ¿no? los pacientes en la privada, cómo es el sistema de salud allí? O sea, ¿tienen que tener un seguro privado o también pueden ir si tienen la cobertura pública? Si quieren venir a tu consultorio, por ejemplo. Hay los dos, o sea, tú puedes pagar particularmente la consulta, como Ujú. puedes tener aquí se le llama plan de salud, Ajá. ¿no? Es un seguro de salud que Ok. hay de diferentes tipos, diferentes precios, diferentes marcas, diferentes coberturas, ¿no? Ok. Entonces, te puedes presentar inclusive con tu seguro de salud, ¿no? Y el seguro te reembolsa la consulta si la tomas de manera particular, pues, ¿no? Te paga lo que Perfecto. has gastado. Perfecto. Qué interesante esta nueva, ¿no? Nueva exploración de aplicar la psicoterapia en el mismo momento de la consulta, porque bueno, yo soy neumóloga y es un poco como tu caso, porque hay tanta gente que, bueno, tienen tendencias a veces depresiva, ansiedad, ya relacionadas con el asma, entonces es muy, un campo que en verdad lo dejamos de lado muchas veces, pero que es complicado como dices por el tiempo, en la parte pública, en los países latinoamericanos, bueno, en todos lados, incluso en Europa, o sea, las consultas de 15 minutos no te van a dejar hacer eso. Pero bueno. Y entonces, aquí viene esta pregunta, lo que me estabas comentando. ¿Tú te gustaría regresar a Perú, pero no como médico y justo estás explorando esto? ¿Qué es lo que te gustaría, qué proyecto, tal vez ya lo estás comenzando, o qué te gustaría hacer más adelante en Perú? Mm, A Perú me gustaría regresar como artista, ¿no? Mm. Estoy explorándome mucho, estoy haciendo clases de arte digital, ¿no? Ah, Entonces, tengo un proyecto aquí en el Brasil que se llama Resignificarte, ok. en donde yo tomo imágenes médicas Ujú. de diferentes ah, métodos, por ejemplo, ecografías, ecocardiografías, tomografías, resonancias magnéticas, y hago una intervención artística, ¿no? En esas Mm. imágenes, para justamente intentar ver la enfermedad como un medio para una transformación, Ay, ¿no? No como qué un bonito. castigo, no como Mm. una cobranza, no como una culpa, ¿no? Sino como un medio para realmente ser alguien diferente, un llamado para ser alguien diferente, un llamado Mm. para la reconexión con uno mismo, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia extraordinaria. He hecho talleres con mujeres, por ejemplo, Tú las ¿no? has organizado los talleres, tú eres la que Sí, da. sí, Ah, qué interesante. ya hemos dado 3 talleres, ahora en junio vamos a realizar un cuarto taller, Muy bien. en donde las mujeres traen sus imágenes, ¿no? De Ah, diferentes, sí. de diferentes patologías, cáncer de mama, nódulos mamarios, quistes ováricos, colonoscopías. Se conversa con ellas, o sea, hacemos una rueda de conversa, hacemos una Ujú. rueda de introducción a lo que sería la enfermedad como camino de transformación, ¿no? Sí. Hablamos de la enfermedad como camino de transformación, y después hacemos una experiencia artística con una arte terapeuta, Súper ¿no? interesante. ¿Y tú eres la que da o sea, ellos utilizan qué material? ¿Es en computadora o cómo, o lo No, dibujan? materiales físicos, todavía materiales físicos porque el arte digital pues todavía no es accesible a todo el mundo. Ellas lo que hacen, por ejemplo, me mandan fotos
Ajá. Porque la mayoría no sabe ver exámenes médicos, pues, ¿no? La mayoría, por ejemplo, mis pacientes, ellos vienen con los exámenes cerrados, ¿no? Como si fuera una cosa que solamente el médico puede ver, ¿no? Yo le digo, no, Sí. esta es parte de tu cuerpo, es una fotografía tuya, Mm, ¿no? Entonces tú tienes que saber verlo, ¿no? sí. Entonces las mujeres me mandan Sí. las fotos, por ejemplo, de sus patologías, y ¿yo qué hago? Yo les delimito dónde está la patología, o sea, por ejemplo, es un nódulo mamario. Ujú, Entonces ellas me mandan la foto y yo por medios digitales les dibujo dónde está el nódulo. Este es el nódulo. ujú, Entonces, en eso vas a enfocarte para intervenir artísticamente, ¿no? mm. Entonces, llegado el momento, ellas observan la imagen, saben lo que están viendo y encima de eso crean. Y ha sido, pero, una Que experiencia, pero pero esa es una idea súper, súper bonita, interesante. ¿Y cómo así te inspiraste? ¿Hay a personas otros médicos, otras personas que lo hacen o tú dijiste, bueno, no, la verdad no he encontrado a nadie que lo haga todavía, pues por es eso es que me que lo tienes que interesa mucho difundir? aumentar, exacto, me Sí, interesa mucho aumentar este proyecto, sí, ¿no? sí, Quiero sí. estudiarlo, quiero darle inclusive bases científicas, ¿no? Claro, claro. Estaba queriendo hacer un maestrado de esto, ¿no? Querer Mm, publicarlo, ver cuáles son las implicaciones, realmente medir las implicaciones psicológicas de todo esto, porque las mujeres salen completamente agradecidas, ok, salen completamente emocionadas, qué transformadas, ¿no? bonito. Entonces, Claro. ¿cómo comenzó todo esto? Comenzó por una experiencia particular. Un ex enamorado mío me pidió que yo le diera el diagnóstico de unas imágenes del corazón de él, Mm, ¿no? Él me entregó una tomografía, y como yo había estudiado tomografía ajá, cardíaca, sí. me entregó las imágenes y me dice, mira si no tiene nada malo, ¿no? Cuando abrí las imágenes, me dio unas ganas de dibujar encima de las imágenes, me dio unas ganas de transformar esa imagen, de ponerle color, de ponerle, ¿sabes? De Sí, imprimir todo lo que yo sentía por él en la sí. imagen. Entonces yo le digo, mira, no tienes nada malo, está todo bien, tu examen está limpio, pero me permites hacer una transformación en esto, ¿no? Ujú. Entonces comencé a hacerlo. Tengo aquí las imágenes, A si ver, te puedo mostrar. a ver. eh, Comencé a hacerlo y él se quedó muy, muy sorprendido. Entonces ahí yo dije, ay, aquí hay un campo de exploración porque a él le Claro. emocionó mucho, ¿no? Por ejemplo, Ah, qué bonito. Bueno, los que están escuchando el podcast no, pero los que van a ver en el YouTube, miren esta imagen. Y ese era el corazón de tu ex enamorado. Qué bonito, exacto, qué ¿no? Esta fue la bonito. imagen que él me mandó, ¿no? Muy bien, Entonces, bonito. esta fue una de las primeras transformaciones, ¿no? Que ¿Y tú hicimos. ya dibujabas antes, En la adolescencia. ok, Después cuando entré a la facultad la dejaste. lo Ujú, dejé, pero en la adolescencia me gustaba dibujar ujú, bastante, me gustaba crear, ujú, pintar, ¿no? Y después claro. lo dejé por los Bueno, estudios y la vida. Pero de repente vino esta necesidad y qué comencé bonito. a hacerlo y después comencé a hacerlo en otras figuras, en otras, inclusive exámenes míos, Mm, y las personas tuvieron una reacción muy positiva, o sea, dijeron, no, o sea, qué bacán lo que estás haciendo, nunca se me había ocurrido, no se me hubiera ocurrido hacer esto. ujú, Entonces llamé a un grupo de 7 mujeres ujú, para que voluntariamente me ofrecieran sus imágenes y yo de manera gratuita les hacía una intervención. sí. Mariciela, así fue completamente emocionante. Ellas, ¿cómo era el trabajo? Ellas me mandaban las imágenes y me contaban la historia por trás de la enfermedad. O sea, ellas me contaban Claro. cómo se habían sentido durante el proceso. Entonces, con estas informaciones yo creaba imágenes y las ponía en, en la intervención Ajá. artística en la imagen. Sí. Las respuestas eran desde alegría extrema, así, Ujú, un jolgorio, hasta un llanto de liberación, así como, Dios mío, me descargué, o sea, lo tenía todavía preso, claro, no había mirado para esto con estos ojos. Entonces, claro. me trajo tantas recompensas en otros planos que no el profesional, que yo Claro, dije, claro.
aquí hay un campo, ¿no? Entonces lo estamos explorando y Muy me bien. gustaría sí regresar al Perú con esta técnica. Claro, claro, claro. ¿Tienes un Instagram o alguna página o todavía son Sí, talleres? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu Instagram? tengo. Es resignificar, Ajá, eh, resignificarte, pero sí. es resignific underline arte. Resignific Ah, underline art, ok. ¿no? Bueno, Y esa entonces es la para todas las página personas en que están Facebook. muy interesadas, es que de verdad es algo que sí hay que difundirlo. Y yo creo que si lo difundes en Perú es algo muy bonito y integra todo lo que estás haciendo, ¿no? La parte de la medicina, la psicoterapia y el arte. Sí, Bueno, sí, ahora sí. vamos a pasar al quiz pon, ¿vale? Ok, Entonces, en este quiz pon te voy a dar 10 palabras, o sea, son 10 cosas, 10 ciclos de 2 palabras y tú vas a elegir entre cada una cuál es la que te llama, te nace para elegirla, ¿ok? ok, ¿Comenzamos? perfecto. Ok. A ver, ¿Coca-Cola o Inca-Cola? Inca Kola, ¿Callao o Lima? Calla, ¿Samba o música criolla? música criolla, ¿Sierra o selva? selva, ¿Psicoterapia o medicina? psicoterapia. ¿Ceviche o ají de gallina? Ay, ahí me agarraste porque soy vegetariana. Ahora me volví Ah, vegetariana. Pero cuando no bueno, era vegetariana, mi plato favorito era ají de gallina. ají de gallina. ¿Pintar o cantar? Pintar, ¿Verano o invierno? invierno, ¿Mar o cielo? mar. ¿Brasil o Perú? Madre del Es cielo. una elección, Ay, lo que te Perú, nazca. Perú. Perú, Perú, Perú. Bueno, ahora sí estamos, ya nos queda poquito tiempo. El kit de supervivencia, como te expliqué, aquí tienes que dar un libro o alguna actividad o alguna frase que des a nuestros oyentes que les ayude en este trayecto de descubrirse, de emigrar, de querer tal vez descubrir otros lugares fuera de su país. ¿Qué Ok. les aconsejarías? Eh, bueno, hay un libro que a mí me transformó la vida, que se llama El alma inmoral. Yo espero que haya muchas traducciones. Es un libro en portugués, es de un Ujú, rabino, ujú. se llama Nilton Bonder. Nilton Ok. Bonder. Bien, punto. Ojalá y haya en español, no sé, yo lo leí en portugués. Sí. Y en este libro él te explica cómo la transgresión es un llamado del alma. O sea, Mm, eh, estamos puestos en muchas reglas, en muchos padrones, en muchas determinaciones, y esto limita los sueños del alma. Entonces él explica, mediante lecturas de la Biblia, o sea, mediante parábolas bíblicas, él ujú, explica que durante millones, millares de años, la humanidad, ¿no? La humanidad ha tenido que transgredir para evoluir. Entonces la transgresión es evolutiva. mm, Entonces, eh, este libro me permitió ver la transgresión como libertación y no como pecado, no como culpa, ¿no? mm. Y eso me liberó mucho. Entonces, Kit de Supervivencia, les recomendaría mucho llevar El ese alma, libro, leer ese libro, el ¿no? alma inmoral. Para el alma inmoral, Ok, ¿no? Porque perfecto. muchas veces en nuestras transgresiones está nuestra libertad. En nuestras transgresiones justamente está la ampliación de la conciencia, ¿no? Y está el Bien. reencuentro con nuestro yo desconocido, porque desconocemos mucho de nosotros mismos. Tenemos que transgredir mucho, muchas reglas impuestas, Mm. muchas cajitas impuestas para poder conocernos y liberarnos realmente, ¿no? Entonces, si puedo darles un consejo, desobedezcan, desobedezcan mucho, Digan, transgridan. no, vete a España, no, me voy a Brasil. Exacto. Hagan Bien. cosas que le parezcan extrañas a todo el mundo, no se metan en la fila. Muy bien, muy bien, muy bien, Alejandra. De verdad, esta conversación ha estado muy rica, ha estado muy bonito, me encanta. He descubierto muchas cosas de ti y yo creo que nuestros oyentes también no estarán arrepentidos de haber escuchado nuestra conversación. Muchas gracias. Espero tener noticias pronto de todo este proyecto que tienes de pintura, de arte en Perú.
Y bueno, ya sabes, cualquier cosa, si necesitas ayuda para difundirlo y todo, nos avisas porque es muy interesante. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Mariciel. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias a quien estuviera escuchando, a quien estuviera viendo también esto por el YouTube, ¿no? Y encantadísima con tu programa, encantadísima con tu proyecto. Y espero sí que mantengamos contacto y que podamos hacer este intercambio, ¿no? De ideas y de vivencias, ¿no? Y me encantó. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Te agradecemos por haber compartido con nosotros esta conversa con Alejandra. Si te ha gustado esta parada, ponle un like y compártelo para que más gente pueda escucharlo. No olvides de seguirnos en Instagram y en las demás redes sociales. Te esperamos el próximo 27 con otra historia inspiradora. Existe una especie de magia cuando nos vamos lejos y al volver hemos cambiado. Kate Douglas Wiggin. ¿Qué tal, Doc? ¿Y tú? ¿Cómo vas?